Los personajes del día de hoy son Moisés y el faraón egipcio. Los dos se relacionaron más o menos hacia el año 1250 a.C. Moisés, se sabe muchas cosas históricas de él, que era semita, que trabajaba para la corte del faraón, pero que en un momento determinado dejó su trabajo y con un grupo de migrantes se dirigió hacia el desierto. Las generaciones posteriores dirán tantas cosas de Moisés, un hombre polifacético, intercesor por los oprimidos, intercesor delante de la corte de manera tenaz y valiente. Era el yerno de un sacerdote madianita, juez entre los suyos, pero sobre todo se dirá de él que era liberador del pueblo de Israel. Pero las generaciones posteriores también hablarán de tres características que tenía Moisés. Primero, era responsable de su pueblo, de su comunidad, de su familia. Segundo, era un juez entre los suyos. En Éxodo, en el capítulo 18, cuentan cómo Moisés se sentaba largas horas a atender conflictos entre el pueblo, hasta que Jetro, su suegro, le dijo: escógete entre los tuyos, quien dirija a miles, a 100, a 20, a 50, o sea, dividirlos en grupos y tú resolverás las cosas más graves. Y así lo hizo. Fue mucho más fácil dirigir ese gran pueblo. Pero sobre todo, era la manera de comportarse de Moisés, cómo se comportaba con ellos, cómo vivía con ellos, hasta el punto que decían que transparentaba a Dios. Pero ¿cómo pudo lograr Moisés esto? ¿Cómo pudo llegar a ser de esta manera? Es mucha la historia que recorrió Moisés para llegar a ese punto. Dicen de él que se comunicaba con Dios como si fuera un amigo, cara a cara. Y salía de la tienda del encuentro resplandeciente. Es más, hasta los israelitas se ponían un velo en la cara porque él salía resplandeciente, reflejaba a Dios. Él tuvo muchas revelaciones, tuvo muchos encuentros. Esta historia se va a contar en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá. Pero lo que más vamos a ver es ¿a qué conclusión llegó Israel? ¿Quién era Dios para su pueblo? ¿Cómo se comportaba con su pueblo? Me encontraré contigo antes de que vislumbre el alba. Así nos dice en la palabra de Dios, cómo nos debemos de encontrar con el Señor todos los días en oración. Pero nosotros muchas veces pasan los días y nos levantamos porque el mundo tiene su agite y estamos siempre de afán. Siempre vamos a llegar tarde a un lugar o al otro. Pero recordemos lo que dice el Salmo 127 en su segunda parte. ¿De qué sirve ganarse un pan ganado con sudor y dolor si Dios ese mismo pan, como dice el mundo, que es así sudándolo y trabajándolo mucho, se lo da a sus amigos mientras duermen? Entonces, ¿qué es mejor ser? ¿Amigo de Dios? ¿O no es así? Cuando nosotros trabajamos, estamos haciéndole la gran oración a Dios. ¿Cuándo debemos de orar? En la mañana, al mediodía y en la noche. Sencillo. ¿Y qué le debemos de pedir a Dios? Gracias, gracias y gracias. Siempre agradezcámosle a Dios. Mantengamos una actitud de agradecimiento a Dios. Y esa actitud de agradecimiento es la que nos va a llevar a conquistar grandes cosas. Esas cosas que el mundo nos va a negar. Esas cosas que el mundo nos dice que no son para nosotros. Cuando estés trabajando, no estás trabajando para tu jefe, estás trabajando para Dios. Hacerlo con alegría, con entusiasmo, con ganas, con energía. Y vas a ver que todo se vuelve más fácil. El tiempo se va volando. Y qué entusiasmo, qué alegría sentir que estoy dando un servicio, una parte de mí para otro que tanto lo necesita. Ese compañero tuyo, ese empleado tuyo, esa personita que está bajo tu mando, necesita una voz tuya. Necesita un mensaje tuyo que está dentro de tu corazón. Agradecerle a Dios que tiene la posibilidad de tener ese trabajo. Agradezcámoslo a Dios y tener la posibilidad de que puedes hacer grandes muchas cosas.
Moisés llegó a una intuición a partir de esa cercanía con Dios, que a Dios solo se le podía comprender en la historia, en donde Él existe y está allí presente. Cuando hablamos del nombre de Moisés, es muy común en la época. Algunos lo han dicho desde el hebreo como el salvado de las aguas, pero en realidad tenemos que pensar que él estuvo en un ambiente egipcio y su nombre era bien común: Ramsés, Ramosés, Tutmosis, Admosis. ¿Les suena? Tiene relación con esos nombres, porque en esa época se asociaba el nombre de Dios con las iniciales MSJ. Los nombres en el antiguo Medio Oriente tenían que ver con la función que cumplían las personas. Esos nombres egipcios tenían la relación de que sus mandatarios, las personas que lideraban a su pueblo, eran más bien la representación de Dios, de ese Dios egipcio. Pero hablemos de Dios y de su nombre. En Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, ese Dios misterioso se hace el encontradizo con Moisés. Y Moisés le pregunta: está bien, pero si el faraón me dice que quién me manda, le voy a decir que quién me está mandando. Y Dios le dice: dile que soy el que soy, te envía. Ese es el nombre de Yahvé, soy el que soy, que en hebreo es más cercano al verbo ser y estar. Es ese Dios que está presente en medio de la historia. Si nosotros pudiéramos llegar a esta comprensión, a esta intuición que llegó Moisés, su cercanía con Dios le pudo transmitir su nombre, y más que su nombre, su identidad, su manera de ser, su manera de actuar. Dios, Yahvé, es un Dios presente en la historia, es un Dios que actúa en medio de la historia. Él se identifica a sí mismo con su nombre. Él es una presencia personal continua. Hace aproximadamente un año creé un blog y allí escribo cada semana una reflexión que expresa mi experiencia con Dios y la comparto para que otros también puedan recorrer sus propios caminos y que mi experiencia sea un punto de partida, porque nadamos en el mismo océano de la existencia y mis vivencias de encuentro con el Señor de seguro también explicitarán las tuyas y te moverán a una vivencia más honda. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que allí he podido compartir es sobre todo la posibilidad de ser canales de vida. Por estos días quiero escribir unas palabras que Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena. Catalina, hazte capacidad que yo me haré torrente. Un buen líder, y aquí viene, aquí tiene contexto mi invitación a que lean el blog. Pueden encontrarme en la web como www.camiloalfonsolopez.com. No es otro más el propósito que seamos conscientes que vivimos para darnos. Y un buen líder hace eso. Si es egoísta, busca el poder, pues no es un buen líder. La experiencia sentida con Jesús nos muestra que Él es el buen pastor y que quiere dos cosas: llevarnos a fuentes tranquilas y a verdes praderas. Quienes están a tu cargo necesitan paz y calma para poder compartir con sus familias. Regálales momentos, que se vayan después de una jornada de trabajo en paz, para que allí puedan dedicarse a lo que realmente es importante en su hogar, y es amar. No con trabajos,
no con preocupaciones ni con inquietudes. Una de las inquietudes con las que generan miedo los líderes inseguros y que no han tenido una experiencia profunda de Dios es terminar el contrato a quienes tienen a cargo en cualquier momento, y con eso someten, y entonces generan inseguridad y desestabilizan cualquier familia, porque si una familia no tiene alguna seguridad económica, pues tienen problemas. Moisés tiene esta percepción de Dios, y cuando Dios lo manda a hablar con el faraón, él le contesta: ¿cómo me escoges a mí? Es que tú no te has dado cuenta de que yo soy débil, de que soy gago, tenía problemas en la voz, y me escoges a mí. Pero ustedes no se imaginan las cosas que va a hacer Moisés. Ya había dicho el año 1250 antes de Cristo. José y sus hermanos habían emigrado de Canaán en una época de sequía y se habían desplazado hasta Egipto. Ahí en las orillas del Nilo crecieron, se multiplicaron, crecieron, trabajaron y pudieron tener prosperidad. El pueblo egipcio empezó a mirar a ese pueblo tan grande y tan unido como algo peligroso, como algo que les podía resultar un problema en el futuro, según Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 12. Ese pueblo se puede aliar con los enemigos. Y por eso el faraón envía a capataces que los van a esclavizar, que los van a someter. Los harán construir las ciudades de Ramsés y de Pitón, allí donde ellos tenían las provisiones o guardaban sus provisiones para las épocas de sequía. Ellos van a trabajar duramente y estarán ahí, pero en condiciones de esclavitud. Para hacer este análisis tanto de los procesos de esclavitud como de lo que podríamos llamar los defectos de los que son esclavizados, voy a utilizar el libro de mi amigo Fabio Espinosa, Dios está locamente enamorado por mí, donde él hace un análisis maravilloso de esos procesos de esclavitud. Ellos se esclavizaron. ¿Cómo se esclavizaron? Si a la hora de la verdad eran personas prósperas que tenían mucho dinero. ¿Las personas prósperas y con mucho dinero se pueden esclavizar? Sí, esto nos puede pasar a nosotros. Teniendo mucho desarrollo, teniendo mucha prosperidad económica, hasta mucho dinero, podemos caer en las dependencias, en las esclavitudes, en servir a otros dioses y terminar desobedeciendo. Y esto le pasó al pueblo de Israel. En los primeros 7 capítulos del Éxodo podemos ver las consecuencias que trae la esclavitud. Son 3. Una es que se destruye la vida, se destruye la familia y se destruye la relación con Dios. En el capítulo 1 del Éxodo, versículos 13 al 22, nos cuentan cómo el faraón da una instrucción a las parteras y les dice: los israelitas se están multiplicando mucho. Cuando nazca un niño, ustedes lo matarán. Obviamente las parteras dedicadas a la vida, a recibir la vida, no fueron capaces de hacerlo. Y la disculpa que le sacaron al faraón es que ellas eran muy fuertes y eran capaces de tener sus hijos solos. Y que cuando llegaban ya habían nacido los hombres, no podían hacer eso. Ustedes ven cómo se puede destruir la vida. Pero un buen líder jamás hace eso. Antes busca que sus colaboradores tengan paz en el corazón. Y confían en que si las cosas están bien en casa, en la empresa los resultados van a ser inesperados.
Entonces hacen del lugar de trabajo un lugar de plenitud, de bienestar, de buen vivir. Antes que nada, les hacen conscientes a los colaboradores que mientras trabajan también viven, y que esas 8, 9, 10 horas que pasan en el trabajo, muchísimas más que en su casa, son para el encuentro con el otro y también vivir una experiencia divina de encuentro con Dios, porque su buen líder tiene plena identificación con el buen pastor, y es un signo que indica ese misterio que está detrás, que da plenitud a la vida, y que a través de él, de sus actos, del cuidado que tiene por ellos, les muestra que la vida solo tiene sentido en la medida que se da. Que como Santa Catalina de Siena se han hecho capacidad para que el Señor se desborde en amor como torrente. Eso mismo que ha sido dado en la empresa a ellos luego van y lo dan a su familia, y su familia lo dan a quienes están más cerca, y así el círculo vicioso que a veces destruye del estrés, de las preocupaciones, de las inseguridades, de los maltratos, se torna en un círculo vital. Todo cambia contigo, buen líder. Vive la experiencia de Jesús y tu preocupación no será otra más que el bien de los demás. Como Él se preocupa por ti y cuida a cada momento de tu existencia. Toda forma de esclavitud es una manera de buscar la indignidad del ser humano, quitarle su posibilidad de soñar, de crecer, su derecho a la vida. La segunda consecuencia nos la narra en el capítulo 5 del Éxodo, versículos 5 al 21. Tenían trabajos exagerados, estaban trabajando muchísimo, pero al faraón se le ocurre, yo los he visto, son unos holgazanes, les gusta descansar, exageremos más el trabajo. Y resulta que les daban unos materiales para construir los ladrillos. No se los den, que ellos tengan que ir a buscarlos, que ellos tengan que exagerar su trabajo. Cuando esto pasa, el cansancio, el agotamiento, se desgasta el ser humano. ¿Por qué? Porque su trabajo es exagerado. Cualquier trabajo exagerado es una manera de esclavitud. En el caso de los israelitas, eran los capataces los que hacían que ellos trabajaran de manera exagerada. Pero, ¿y cuando nosotros decidimos trabajar exageradamente? Cuando sobrepasamos el tiempo que incluso tenemos que trabajar, ese tiempo se lo estamos robando a nuestras familias. Cuando llegamos al hogar agotados, sin energías, sin ganas de jugar, de tener una recreación, un encuentro en familia, ya no somos ni personas, y eso lo hacemos de manera voluntaria. Nos distraemos y se destruye la familia. Pero vámonos a la tercera consecuencia, cuando se destruye la relación con Dios. Está en Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Es en este texto en donde descubrimos quién es el faraón, quién nos esclaviza, quién es el que nos obliga a matar la vida, a destruir la familia y a destruir nuestra relación con Dios. Moisés y Aarón le habían pedido al faraón, déjanos salir al desierto para adorar a Dios, para estar con Él y hacer fiesta con Él. Y veamos que le contesta el faraón. Respondió el faraón, ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle, dejando marchar a los israelitas? Ni reconozco al Señor, ni dejaré marchar a los israelitas. Aquí están los dos personajes. Aquí está Moisés y el faraón. El que no reconoce al Señor, por eso no puede obedecerle. No lo puede reconocer en la historia, no le puede obedecer. ¿Quién es el faraón de nosotros? El faraón que nos obliga a destruir la vida, a destruir la familia y a destruir nuestra relación con Dios. ¿Eres capaz de reconocerlo, de identificarlo?
de mirar su acción, su obrar en nuestra vida. Piensa en esto, porque es lo que te esclaviza. Este es Escrito para el Alma, un programa que se transmite a través del canal de YouTube de Televid y en vivo. Si te ha gustado, dale me gusta a este video, compártelo, suscríbete en las redes de Televid para que lo puedas volver a repetir si quieres o para que muchos lleguen a la comprensión de este Dios nuestro siempre presente o del faraón que esclaviza nuestra vida.